Y mi tema en esta noche: Dios busca una generación que deje huella. Dile al que tienes a la par, dile: ¿tú estás dejando huella? ¿Tú estás dejando huella? Recuerdan que la semana pasada les comenté que cuando yo llegué a esta iglesia, el líder que estaba, nunca se me va a olvidar esa enseñanza. Y él predicó: ¿qué estás haciendo por tu generación? Y eso es algo que a mí me quedó marcado profundo. Y siempre que siento que estoy así como muy comodito, me pregunto a mí mismo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estaré haciendo algo para marcar mi generación? ¿Para dejar una huella en mi generación? ¿Para dejar un legado? Porque ciertamente tú y yo tenemos la responsabilidad de dejar una huella en esta generación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Ahora yo les hago una pregunta: ¿cuántos aquí tienen hermanos menores? Levante la mano. ¿Quiénes tienen? Bastantes tienen hermanos menores. Usted sabe que usted y yo, como hermanos mayores, tenemos una gran responsabilidad de dejar una huella a nuestros hermanos, de marcarle de marcarle el camino a nuestros hermanos. Yo un día entendí esto, y esa, como muchas otras cosas, es de las cosas que me motivan a querer tratar de hacer las cosas bien cada día. Bien, porque ciertamente los hermanos mayores ponemos como un estándar de vida para nuestros hermanos menores. Los hermanos menores siempre se van a reflejar en los hermanos mayores. Siempre los hermanos menores van a ver en el hermano mayor un ejemplo a seguir. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? O debería de ser así. Entonces, he ahí la importancia de la responsabilidad que tú y yo tenemos como hermanos mayores en nuestra familia. Pero tenemos una responsabilidad aún mayor con nuestra generación, de dejar un legado. ¿Qué estamos dejando a nuestra generación? ¿Tú te has puesto a pensar? ¿Tú te has puesto a pensar si la gente la cual a ti te rodea, tú impactas algo positivo en ellos? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿O qué es lo que tú dejas? Porque ciertamente estamos dejando algo, bueno o malo, positivo o negativo. ¿Qué estás dejando a tus hermanos? ¿Qué estás dejando a tu generación? Una vez escuché a una mujer de Dios decir: ¿qué es lo que tú sientes cuando tú compartes con alguien? ¿Qué es lo que sientes después? ¿Qué tú sientes? Una pregunta para que me entiendas. ¿Qué tú sientes cuando tú compartes con una persona, con un hombre o una mujer que tú sabes que es un hombre o una mujer de Dios? ¿Qué sientes tú después de que tú compartes o estás con esa persona? Paz, inspiración. ¿Verdad que cuando uno está con una persona y esa persona tú sabes que está llena de Dios? Vea, cuando usted deja ya de compartir con esa persona, usted siente deseo de buscar más a Dios. La pregunta es: ¿qué siente la gente cuando comparte contigo? ¿Qué estás impartiendo tú a la gente? A veces tomamos esto como tan a la ligera. ¿Y qué sientes tú después de que compartes con la gente que compartes? ¿Sientes deseo de buscar a Dios? ¿O más bien todo lo contrario? ¿Sientes deseo de hacer cosas que te alejan más de Dios? ¿Se da cuenta la importancia que tiene el dejar una huella en nuestra generación? Hermano, uno quisiera, a veces uno habla con gente que uno quisiera como
como metérsele y darle un cosco. ¿Cierto o no? Porque por más de que tú le hablas, por más de que tú le dices, esa persona parece como que no entiende. Esa persona parece como que está cerrada. Es ahí donde nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder dejar una huella en nuestra generación. Amén. ¿Se dan cuenta por qué este tema es tan importante? Amén. Dejar una huella no es simple y sencillamente dejar algo material. Dejar huella es dejar un legado, una marca que perdure. Ustedes se han puesto a pensar cómo ustedes quieren que lo recuerden. ¿Alguien ha pensado eso? Mucha gente hoy en día lo único que busca es fama. Pero tú, ¿cómo quieres que te recuerde? Tú quieres lograr lo que quieres lograr, ¿por qué? Tú quieres llegar a ser quien tú quieres llegar a ser, ¿por qué? ¿Cuál es la motivación de eso que hay en tu corazón? ¿Cómo quieres tú que te recuerde? Analízalo por un momento. Los veo pensativos. Espero en Dios que esto les esté hablando como me habló a mí. Amén. Que, como les he dicho muchas veces, qué triste pasar por aquí, pasar por esta generación y no pasó nada, no impactamos a nadie, no dejamos huella en nadie. ¿Cuántos aquí leen la Biblia? Levanten la mano. Algunos no la leen, muchos no la leen. Qué bueno que son sinceros, gloria a Dios. No se los pregunto para que se sientan mal ni para señalarlos, sino que lo que les quiero decir es cómo queremos que Dios nos marque, que Dios deje una huella en nosotros si nunca buscamos a Dios, si nunca escuchamos a Dios. Y cómo pretendemos dejar una huella en nuestra generación, hablando de las cosas espirituales, cuando lo que menos hacemos es buscar a Dios. Cuando si muchas veces no queremos ni siquiera leer la Biblia. Si no leemos la Biblia, mejor ni pregunto quiénes oran. Esto es fuerte, pero esto es serio. Esto es una realidad. Dime, ¿qué impartes tú cuando compartes con los compañeros del colegio? ¿Qué impartes tú cuando compartes con los compañeros del trabajo? ¿Qué impartes tú cuando compartes con los compañeros de la U? ¿Qué impartes tú cuando compartes con tus amigos? ¿Los motivas a seguir adelante, a buscar más de Dios, a crecer más en Dios? ¿O a qué los motivas? Analízalo por un momento. Dejar huella es dejar un legado, una marca perdurable, profunda. Debemos trabajar duro, no solo para obtener cosas materiales, porque el día que nos vayamos de este mundo no podremos llevarnos nada. Pero si trabajamos duro para dejar una marca, un legado, no solo estaremos dejando huella, sino que viviremos con la satisfacción de haber cumplido con nuestro propósito. Yo les hago una pregunta. Aquí, ¿quién se siente así totalmente pleno en Dios en este momento? Usted diga, me siento pleno totalmente. Me siento satisfecho. ¿Alguno? ¿No? ¿Sabes, mi amado joven? Hay cosas y esa satisfacción plena, ¿sabe cuándo la vas a llegar a sentir? ¿Sabes cuándo? Cuando tú sepas y tengas la firme convicción de que estás cumpliendo el propósito de Dios en tu vida.
allí se siente una satisfacción plena. Tú todo el tiempo sientes que te falta algo, que hay algo más, que tú sientes que por más que tú haces, siempre como que falta algo allí. ¿Verdad que sí? Todos lo hemos sentido en algún momento. Claro que sí. ¿Sabe qué es eso? Y por eso muchas veces sentimos deseo de buscar aquello en muchas cosas, que ya las hemos hablado muchas veces, no vale la pena repetirlo. Pero es por eso, mi amado joven, porque no estás cumpliendo a cabalidad con el propósito de Dios en tu vida. El día que tú sientas aquella cosa, aquella felicidad, que tú digas nada, y tú sabes que estás bien con Dios y que estás cumpliendo el propósito de Dios, tú allí vas a sentir y vas a experimentar algo que nunca pensaste que ibas a vivir. Porque eso solo Dios nos lo puede dar. Es el único. Es el único. Es el único. Y aunque vengan momentos duros, aunque vengan momentos difíciles, el tú estar enfocado cumpliendo el propósito de Dios, hasta esas cosas tú vas a entender que son pasajeras. Esas cosas, como dice nuestro pastor, te van a resbalar. ¿Sabe por qué? Porque alguien que está cumpliendo el propósito de Dios no tiene tiempo para desenfocarse en las situaciones naturales. Amén. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Necesitamos reflexionar, mi amado joven, si estamos siendo de ejemplo realmente para nuestra generación. Cierre sus ojos por un momento, 30 segundos, y piensa si realmente tú estás siendo buen ejemplo para alguien. Si la respuesta es sí, gloria a Dios, sigue trabajando y cumple el propósito de Dios. Si la respuesta es no, no te sientas mal, pero pon tus barbas en remojo y busca la forma de comenzar a ser buen ejemplo para alguien. Amén. Y un día esto recordaba cómo en el pasado yo hacía cosas de las cuales no estoy orgulloso. Y esas cosas muchas veces repercutieron en otras personas y dañaron a otras personas. Y aunque ahora no soy perfecto, le doy gloria a Dios. Porque a veces hay gente que se le acerca a uno y le dice: gloria a Dios por tu vida, gloria a Dios porque eres ejemplo, gloria a Dios porque sé que nos ayudas, que oras por nosotros. Amén. Así que, mi amado joven, si tú sientes que no has sido ejemplo para alguien, es tiempo de voltear la página y comenzar a ser diferentes. Comenzar a dejar una huella que perdure en nuestra generación. Comenzar a dejar una huella que traiga cambios profundos y radicales en nuestra generación y en nuestra sociedad. Amén. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ponte a pensar, como les decía ahora, y se los vuelvo a repetir: ¿cómo quieres que te recuerden en el futuro? ¿Como alguien que inspiraba, alguien que influenciaba para bien? ¿Alguien que motivaba a la gente a seguir adelante, a crecer? ¿O quieres que te recuerden como alguien que era incorregible? ¿Alguien que era un mal ejemplo? ¿Alguien que era una mala influencia? ¿Alguien que en vez de motivar a hacer lo bueno, influenciaba a hacer lo malo? ¿Cómo quieres que te recuerden, mi amado joven? Y te digo algo: no solamente cómo quieres que te recuerden cuando ya no estés, sino cómo quieres que te recuerden en 6 meses, 1 año, 2 años. Porque la gente siempre piensa eso de: mira, yo quiero que me recuerden cuando me muera. No, ¿por qué? Debemos dejar una huella y un legado ahora, ya, en este momento. Amén. ¿Cómo quieres que te recuerden?
Voy más allá. ¿Cómo quieres que te vean? ¿Como una influencia? ¿Como alguien que la gente sabe que se le puede acercar y puede contar con esa persona? ¿Cómo quieres que te vean? ¿Cómo quieres que te vean en tu colegio? ¿Como alguien que siempre está dispuesto a ayudar? ¿Cómo quieres que te vean en tu trabajo? ¿Cómo quieres que te vean en tu universidad, en tu barrio, en tu casa? ¿Cómo quieres? ¿Cómo tú quieres que te recuerde esta generación? Yo les hago una pregunta. ¿A cuántos de aquí, cuando eran niños, a ver si se acuerdan, recuerdan cuando les preguntaron qué querían ser cuando fueran grandes? ¿A quién le preguntaron? Levante la mano. A todos. A ver, alguien que me diga cuál fue su respuesta. Doctora, ¿y ahora qué quiere ser, Michi? Y ahora quiere estudiar Derecho. ¿Se da cuenta? Yo sé, la típica, bombero, policía, oiga, astronauta. ¿Se da cuenta? ¿Y por qué? Porque uno de niño tiene esa inocencia y ese deseo de hacer algo que pueda ayudar a los demás. ¿Verdad que sí? ¿Usted por qué quería ser astronauta? En realidad, digamos, así como algo más realista, aviación. Yo quería ser piloto, pero astronauta de niño, soñaba. Pero usted le preguntaba a la mayoría de niños, hombres, y decían bombero, policía. ¿Por qué? Porque ellos querían ser como un superhéroe siempre y ayudar a los demás, poder ayudar en las necesidades que los demás tuvieran. ¿Por qué? Porque está ese deseo desde niños en nuestro corazón de poder hacer algo por nuestra generación. Pero ¿por qué a medida que vamos creciendo nos vamos volviendo egoístas y esto va cambiando en nosotros? Ahora pareciera que la juventud y el ser humano en general solo piensa en sí mismo. ¿En qué quiere? En llenar sus necesidades, sin importar si daña a los demás o no. Hay que ser honestos, mi amado joven. Vivimos en un tiempo, en una generación donde cuesta ver a alguien que se interese por los demás. Donde cuesta encontrar un sincero, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿En qué te puedo ayudar? Como yo siempre les he dicho, vea, es más, voy más allá. Yo podría ir con muchos de ustedes al colegio o a la universidad y mucha gente sabe que ni siquiera que eres cristiano. Porque lo que menos hace es mostrar a Dios a través de tu vida. Y se quedan callados porque es cierto. Esto es una realidad, mi amado joven, que debemos cambiar. Amén. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La huella que nosotros debemos dejar no es para que la gente simple y sencillamente la vea, nos admire y que la gente diga qué chiva, qué carga, qué bueno, yo quisiera ser como él. No, la huella que nosotros debemos dejar debe ir más allá. La huella que nosotros debemos dejar es para guiar a nuestra generación y las generaciones venideras hacia Jesús. Lo que tú haces no es para que te vean a ti, es para que vean a Jesús a través tuyo. Cuando nosotros aprendemos a vivir de esa forma y con esa conciencia, las cosas dan un vuelco total. Porque ya dejamos de vivir para nosotros, dejamos de vivir para que la gente nos vea y comenzamos a vivir para que la gente vea a Cristo a través de nosotros. ¿Cuántos desean eso en su vida? Amén. Algunos sí, otros no. Pero ¿sabe qué, mi amado? Déjame decirte que ese fue el propósito por el cual Dios te creó. Dios no te creó simple y sencillamente para rellenar un campo.
Dios no te creó simple y sencillamente porque ya no tenía nada más que hacer o nada más que crear. Dios todo lo creó con un propósito. Diga conmigo, todo, incluso tú. Dios te creó con un propósito y un plan. Amén. Desde antes que naciéramos, Dios tenía un plan con nosotros. Y ese plan es que dejemos huella. Por eso fuimos creados y predestinados. Y esa huella que tú y yo vamos a dejar va más allá de la fama y de lo material. Como les decía ahora, la gente hoy en día lo único que busca es ser famosa. La gente de hoy en día lo único que busca es que la reconozcan. La gente lo único que quiere es que hoy en día todo el mundo le diga: excelente, lo hiciste súper bien. Pero la huella que nosotros tenemos que dejar y la marca que nosotros tenemos que dejar va más allá de la fama, va más allá de lo material, va más allá de lo que tú puedas conseguir o de lo que tú puedas llegar a conquistar terrenalmente hablando. Va más allá. Va más allá. Dígale al que tiene a la par: ¿qué quieres hacer? Dígale, ¿qué quieres hacer para dejar una huella en esta generación? Amén. Escuche esto: Dios nos creó con un plan, y ese plan es que dejemos una huella en nuestra generación. Pero la huella que tú vas a dejar, nadie la puede dejar. Nadie. De aquí podríamos haber ahora 1 millón de personas y vernos a la cara y todos seríamos diferentes. Así es igual el plan de Dios para ti, diferente que el tuyo. El plan de Michelle es diferente que el de Esteban. El de Esteban es diferente que el de Rebeca. ¿Por qué? Porque el plan y el propósito que Dios tiene contigo es único. Diga conmigo: único. Único. Ustedes saben que todos tenemos una huella dactilar diferente. Por más de que algunas se parezcan a vista, todas son diferentes. Por eso el plan que Dios tiene contigo es diferente al de los demás. Por eso el plan y el propósito de Dios contigo es único. La huella que Dios quiere dejar a través tuyo no la puede dejar a través de nadie más. Por eso Dios te hizo único y diferente. Diga conmigo: pero con un plan y un propósito. ¿Están entendiendo, mi amado joven? Así que, si tú te has preguntado alguna vez: ¿para qué yo vine a este mundo? Ahora tú sabes para qué. Viniste a cumplir el plan y el propósito de Dios. Y aunque tú digas que Dios use a otro, que Dios lo haga con otro, no. El plan y el propósito que Dios planeó contigo, valga la redundancia, no lo puede hacer con nadie más. No lo puede hacer con nadie más. Por eso les decía ahora que cuando uno alcanza plenitud es simple y sencillamente cuando cumple el plan y el propósito de Dios en la vida de uno. Así que por más vueltas que tú des, mi amado joven, tú no te vas a llegar a sentir pleno hasta que cumplas el plan y el propósito de Dios en tu vida. No lo vas a hacer. Por más de que busques llenarte con cuanta cosa quieras, no lo vas a hacer. No vas a ser feliz. No vas a ser estable. Amén. Solo tú puedes cumplir ese plan. Solo tú. ¿Cuántas personas hay en el mundo actualmente? A ver, los que saben. ¿Cuántos? Más de 7,000 millones de personas. ¿Usted se puede imaginar? Más de 7,000 millones de planes, más de 7,000 millones de propósitos, y todos con un propósito específico. Qué grande es Dios, amado joven. Pero somos nosotros los que muchas veces minimizamos ese Dios, creyendo que Dios no puede hacer nada con nosotros.
si realmente entendiéramos la grandeza de Dios en nuestras vidas y lo que Él quiere hacer, seríamos una generación indetenible. Yo dije, seríamos una generación indetenible. ¿Cuánto lo creen conmigo? Amén. Yo les voy a dar 3 características importantes de alguien que Dios creó para dejar huella. 3 características importantes. Y aquí yo pude entender el por qué nuestro propósito, nuestra santidad son tan peleados. Aquí entendí por qué somos tan bombardeados para desistir. ¿Por qué somos tan bombardeados con dejar todo botado? Aquí yo pude comprender. Y vamos a Jeremías 1, del 4 al 10. Cuando lo tengan me dicen amén. Jeremías 1, del 4 al 10, dice: escuche, mi amado joven, esta cita cada uno debería atesorarla en su corazón y nunca más olvidarla. Dice: el Señor me dio el siguiente mensaje: te conocía, aunque antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, ¿de qué? Te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Oh soberano Señor, no puedo hablar por ti, soy demasiado joven, respondió Jeremías. No digas soy demasiado joven, dice el Señor, porque debes ir donde quiera que te mande y decir todo lo que te diga. No le tengas miedo a la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. Luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca. Hoy te doy autoridad para que hagas frente a naciones y reinos. Algunos deberás desarraigar, derribar, destruir y derrocar. A otros deberás edificar y plantar. Amén. Primer característica: creados con un propósito. ¿Cuántos entienden que Dios nos ha creado con un propósito? Dice la palabra que desde antes que naciéramos ya Él nos conocía. Amén. Dios no hace nada sin propósito, como les decía ahora. Dios todo lo crea con un plan y un propósito. Por eso Satanás y el mundo siempre quieren dañar y robar nuestro propósito. En el día que tú entiendas esto, el día que tú entiendas que Dios te creó a ti con un plan y un propósito, y que por eso muchas veces pasamos lo que pasamos, y que por eso muchas veces somos bombardeados, y que por eso muchas veces nos sentimos como nos sentimos, porque Satanás y el mundo quieren robar ese propósito por el cual Dios nos ha creado. Dígale al que tiene a la par: Dios te creó con un propósito. Ahora dígale, ¿qué vas a hacer con ese propósito? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, mi amado joven? Algo que tal vez te han dicho muchas veces, pero hoy tal vez Dios quiso refrescártelo en esta noche. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ahora que entiendes que nunca vas a ser pleno y nunca vas a ser feliz si no cumples el plan y el propósito de Dios?
Nada que no se le dé el uso correcto va a funcionar como debería funcionar. ¿Cierto o no? ¿Qué pasará si agarramos el teléfono de Joseph, y lo agarramos a patadas? Como si fuera una bola. No dura mucho, ¿verdad? Se va a desarmar porque no fue ese el propósito por el cual se creó. Tú y yo no fuimos creados para hacer lo que simple y sencillamente se nos dé la gana. Tú y yo fuimos creados con un propósito específico en esta vida. Tú y yo fuimos creados con un plan. Tú y yo fuimos creados para servir a esta generación, para dejar una huella en esta generación. Ahora entiendes, mi amado joven, que tienes que hacer algo con tu vida, que tienes que hacer algo con ese propósito que Dios puso en ti. Porque si no, es simple y sencillamente vas a vivir frustrado, cargado, cansado, sin entender muchas cosas. Cuando uno comienza a cumplir el plan y el propósito de Dios, uno comienza hasta a entender cosas que no entendía. Uno comienza, mira, ahora comprendo por qué esto. Uno deja de cuestionarse cosas que se cuestionaba. Porque sabe que la gente que anda despropositada es buena para estarle cuestionando cosas a Dios. El por qué esto, el por qué lo otro, por qué me pasó esto, por qué me pasa aquello. Pero no se han dado cuenta que todas esas cosas pasaron por no cumplir el propósito de Dios. Amén. Si se están teniendo, denle un aplauso al Señor. Amén. Punto número 2, apartados con propósito. Diga conmigo, apartados con propósito. Dice que Él nos apartó. ¿Qué es apartar? Separar, escoger. Dios nos apartó con un propósito. Dígale que tienes a la par, ¿tú sabías que Dios te apartó? Apartados con propósito. Por eso los jóvenes somos atacados con el pecado y con las cosas vanas de este mundo. Porque saben que si roban nuestra santidad, podrán destruir nuestro propósito. Mi amado joven, si tú sientes que a ti te atraen demasiado las cosas del mundo, si tú sientes que a ti te jalan demasiado las cosas del mundo, eso quiere decir que has estado en el lugar equivocado. Tú no me puedes decir a mí que tú estás cumpliendo el propósito de Dios, pero te jalan malas cosas del mundo. Eso no existe. Cuando uno está cumpliendo el propósito de Dios y se está llenando de Dios, lo normal sería que lo jalen las cosas del reino. Lo normal sería que lo jalen las cosas de Dios. ¿Cierto o no? Como les decía, no sé, la semana pasada, antepasada, no sé. ¿Verdad que uno sabe cuando uno está bien con Dios? No sabe cuando uno está buscando a Dios. Y cuando usted está buscando a Dios, usted tiene más deseo de Dios, más deseo de buscar a Dios, más deseo de orar, más deseo de leer la palabra, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Entonces tú no me puedes decir que tú estás cumpliendo el propósito de Dios y a ti te están jalando las cosas del mundo. Porque eso es lo que el mundo quiere. Que tú te dejes atraer por las cosas del mundo y dejes botado el propósito de Dios en tu vida. Eso es lo que el mundo quiere. Y eso es lo que vemos por todo lado. Eso es lo que el mundo nos bombardea en las redes sociales y en todo lado. Amén. Así que mi amado joven, tú quieres cumplir el plan y el propósito de Dios, necesitas buscar a Dios. Y punto número 3, capacitados con propósito. Dice la palabra que Dios al que llama lo capacita. Tú dices, pero ¿y qué podrá hacer Dios conmigo? ¿Qué podrá hacer Dios conmigo? Entonces decimos,
Es que Dios no puede hacer nada conmigo. No te voy a decir algo, si lo hizo conmigo, lo puede hacer con cualquiera. Dice la palabra de Dios que de lo vil y menospreciado, ¿qué? Escogió Dios. Así que, aunque el mundo te descalifique, aunque tú te autodescalifiques, para Dios calificas. Amén. Porque Dios te creó con un plan y un propósito. Y tú podrás decir, pero es que yo le he fallado tanto a Dios. ¿Y quién no? ¿Y quién no? Esto no es del que falla menos. Esto es del que Dios tiene misericordia. Y esto es del que entiende el plan y el propósito por el cual fue creado. Así que, mi amado joven, si te ha costado entender el plan y el propósito de Dios en tu vida, pero dices, he llevado palo, me ha costado, he hecho cosas que no he tenido que hacer, me he metido en cosas que no me he debido meter. ¿Sabes por qué es? Por no entender el plan y el propósito de Dios. El día que lo entiendas, te aseguro que tu vida va a cambiar. Te aseguro que tu vida va a dar un giro radical y nunca jamás vas a volver a ser el mismo. Amado joven, Dios es el único que nos puede dar la plenitud que todos buscamos. Dios es el único que nos puede dar ese gozo y esa paz que todos necesitamos. Él es el único. Dice la palabra que Él es el único que lo puede llenar todo en todo. Todo en todo. No dice todo, dice todo en todo. Porque a veces creemos tenerlo todo y no tenemos nada. A veces creemos haber encontrado la felicidad y mentira. Eso se convierte en el peor calvario de nuestra vida. ¿Por qué? Por estar buscando en el lugar equivocado. Por estar buscando en el lugar incorrecto. Y cuando tú aprendes a descubrir el plan y el propósito de Dios en tu vida, ya tú no vas a pensar solo en ti, sino que vas a pensar también en los que te rodean. ¿Por qué? Porque tú vas a querer que ellos descubran ese plan y ese propósito. Como yo les he preguntado muchas veces, aquí quienes pueden decir ahora, por la gracia de Dios, aunque nos falte mucho todavía, yo no soy ni la sombra de lo que era hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. ¿Verdad que sí? Oiga, y muchos hasta físicamente cambian. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Muchos hasta físicamente cambian para bien. Porque es que donde hay plenitud de gozo, todas las cosas tienen que cambiar. Amén. La forma en que vamos a dejar huella es creyéndole a Dios que Él va a hacer lo que dijo en Jeremías que iba a hacer con nosotros, que es lo que les acabo de leer. Si quieres dejar huella, mi amado joven, escucha esto. Si quieres dejar huella, deja de buscar la aprobación en la gente y en las cosas del mundo. Y entiende que Dios te creó, te apartó y te va a capacitar para dejar huella en esta generación. Amén. Ahora, quienes entienden que Dios los creó con un propósito. Amén.